Pues os damos la bienvenida a la reunión entre semana Vida y Ministerio. Comenzaremos la reunión alabando a Jehová con una canción y después mediante una oración. Os invito a poneros en pie, si os es posible, para poder cantar juntos la canción 79, titulada Que sigan firmes en la fe. Pues sin duda que hoy vamos a disfrutar mucho de esta reunión en la que seguiremos aprendiendo aspectos y lecciones que encontramos en la palabra de Dios y que nos serán de gran ayuda en nuestra vida y nos ayudarán a ser mejores cristianos. Por ejemplo, hoy vamos a extraer valiosas lecciones de los capítulos 17 y 18 del libro bíblico de Éxodo. Veremos cómo puede ayudar el ejemplo de Moisés a los hermanos de más experiencia a delegar tareas en hermanos más jóvenes. Esa es una necesidad apremiante en el pueblo de Dios en la actualidad. También veremos cómo nos ayuda el ejemplo de Aarón y Ur a buscar maneras de ayudar a los demás. Y también veremos valiosas lecciones del ejemplo de Jesús cuando defendió la verdad ante Pilato y Herodes con respeto y con valor. Pues vamos a comenzar ya con la sección Tesoros de la Biblia, escuchando el discurso a cargo del hermano Javier Bárcena, titulado Los hombres modestos capacitan y delegan. Estamos aprendiendo muchas cualidades de Moisés en el libro de Éxodo. No cabe ninguna duda que Moisés amaba mucho a Jehová y lo demostró por su obediencia. También amaba mucho al pueblo de Israel, a los israelitas, y lo demostró con su dedicación plena a ellos. Pero, ¿era Moisés un hombre modesto? Bueno, los israelitas sabían muy bien que Moisés tenía la bendición de Jehová, que Jehová lo utilizaba. Así, por eso le llevaban pues todos los problemas que tenía. Cuando surgía un problema entre dos personas, pues iban a él para que él hiciera de juez. Ahora,
¿Os imagináis? Dice la Biblia que el pueblo se quedaba de pie delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Tenía que ser agotador pasarse el día entero escuchando y tratando de administrar justicia. Pero Moisés lo hacía con gusto porque amaba al pueblo. Pero mostró Moisés esa cualidad tan importante de la modestia. ¿Era un hombre modesto? Pues vamos a ver un relato que nos dará la respuesta a esta pregunta. Jetro, el suegro de Moisés, había venido a ver a Moisés y ahora observa lo que está haciendo Moisés. Comprueba cuál era la actividad diaria agotadora de Moisés. Y ahora le da el siguiente consejo. Vamos a leerlo juntos, por favor, en Éxodo capítulo 18, versículo 17 y 18. Éxodo 18, 17 y 18. Leemos ahí. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Terminarás agotándote, tanto tú como esta gente que está contigo. Es una carga demasiado grande para ti y no puedes llevarla tú solo. Si dicho de otras maneras, Jetro, que se ve que era un hombre inteligente, cuando vio la situación, le dijo a Moisés: no puedes seguir así. Tienes que delegar. Necesitas que te ayuden. Bueno, delegar básicamente significa contar con la colaboración de otras personas para cumplir ciertos objetivos. Esto obviamente implica darles autoridad y capacitarlos para que puedan ayudarnos a llevar a cabo esta tarea. Pero Jetro fue todavía más preciso y le indicó hasta qué tipo de hombres tenía que utilizar para delegar, para que le ayudaran. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 18 y vamos a leer ahora los versículos 21 y 22. Éxodo 18, 21 y 22 dice: pero debes elegir hombres del pueblo, notad, que sean capaces, que teman a Dios, que sean confiables y que odien las ganancias deshonestas. Tienes que ponernos sobre el pueblo y nombrarlos jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos tienen que juzgar a la gente cuando presente sus casos. Los casos difíciles te los traerán a ti, pero los sencillos los juzgarán ellos mismos, así compartirás la carga con ellos y será más fácil para ti. Bueno, parece que el consejo era claro y era evidente, ¿no? Jetro incluso le indica el tipo de hombres que tiene que elegir: hombres capaces, temerosos de Dios, hombres dignos de confianza, hombres que odiaran la ganancia injusta. Ahora, ¿cómo reaccionó Moisés ante este consejo? Él podía haber dicho: pero ¿quién eres tú para venir ahora a decirme las cosas que tengo que hacer? ¿Acabas de llegar y ya me estás dando consejos? O podía haber dicho: ¿sabré yo cómo tengo que hacer las cosas? Pero no hizo esto. Fijaros en su reacción. Lo leemos ahora en los versículos 24 y 25. Éxodo 18, 24 y 25 leemos: enseguida, notad, enseguida, Moisés aceptó el consejo de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió de entre todo Israel a hombres capaces. Los nombró jefes sobre el pueblo, jefes de 1000, jefes de 100, 50, jefes de 10. Sí, evidentemente Moisés fue modesto, fue humilde, reconoció sus limitaciones, sabiamente aceptó un consejo. Supo ver con humildad que el consejo que se le estaba suministrando en realidad era una solución práctica. Tenía que delegar la responsabilidad en otros hombres cualificados. Sí, ¿cuál es la idea, hermanos? Bueno, el hombre modesto no se resiste a ceder parte de su autoridad, ni teme perder de alguna manera el control. Si comparte con sensatez con otros hombres cualificados, sin duda se aliviará la carga. Es más, siente el intenso deseo de ayudar a otros a progresar espiritualmente. Claro, ¿no deberíamos estar nosotros también dispuestos a hacer lo mismo? ¿Por qué es bueno delegar? Bueno, podemos decir que en realidad cuando delegamos estamos imitando a Jehová. A Jehová le gusta delegar. Él creó a su Hijo unigénito y ahora después lo utilizó como obrero maestro para crear todo el universo. En realidad él podía haber hecho todo solo, podía haber hecho toda la creación completamente solo, pero él quería que su hijo experimentara también la alegría de realizar un trabajo productivo. Además, esto ayudó a su hijo a conocer bien las cualidades de Jehová. En cierto sentido,
Jehová aprovechó la oportunidad de la creación para capacitar a su propio Hijo. Cuando creó la primera pareja humana, también, de alguna manera, delegó en ellos el llenar la tierra y sojuzgarla. Así, delegó en los humanos la tarea de extender el paraíso. Así, delegar es un rasgo característico de la personalidad de Jehová. Y Jesús, mientras estuvo en la tierra también delegó en sus discípulos la tarea de la predicación. Y la congregación cristiana en el siglo I también se caracterizó por delegar y dar capacitación. ¿Recordáis cuando Pablo le dijo a Timoteo, estas cosas encárgaselas a hombres fieles? Así ellos estarán capacitados para enseñar a otros. Así, ¿cuál es la idea, hermanos? Pues quienes tienen experiencia deben de enseñar a otros, que a su vez enseñarán a otros y así continuarán capacitando a los demás miembros de la organización. Así, la reflexión personal, nosotros, ¿nos hemos puesto la meta de delegar, de capacitar a otros? Recordad que la capacidad humana tiene límites y reconocer esto pues es una razón más para que los ancianos o aquellos que tienen responsabilidades pidan ayuda a otros hermanos. El anciano que delega en realidad está compartiendo el gozo de enseñar, de pastorear a otros. Y además está capacitando quizás a otros más nuevos. La Biblia dice, la sabiduría está con los modestos. La modestia incluye ser consciente de las propias limitaciones y también del paso del tiempo. Así recordemos, cuando delegamos, estamos compartiendo el sentido del logro. Hacemos más. Demostramos sabiduría y modestia. Y además estamos capacitando a otros. Estamos mostrando que confiamos en los demás. Pero si delegar es tan bueno, y tenemos el ejemplo de Moisés, ¿por qué a algunos les cuesta delegar? Bueno, quizás algunos, aunque reconocen las ventajas de delegar, piensan que al delegar van a perder autoridad o que van a perder el control. Pero pensemos por un momento. Quien tiene el control es Jehová. Quien merece en realidad todo el reconocimiento debe ser Jehová. Puede que a algunos les guste mucho el trabajo que hacen y por eso pues no lo quieren compartir. Pero bueno, tenemos que ser generosos y recordar que preparar a otros es dar a los demás y eso también trae felicidad. En tercer lugar, puede que algunos piensen que las cosas no se harán bien si dejan en manos de otros la tarea. Pero recordar que quien capacita, quien os ha capacitado a vosotros, a todos, es el propio Jehová. Él se encargará también de ayudar a los nuevos que van a hacer la tarea. Y por último, quizás algunos piensen que no tienen tiempo para dar preparación. Pero lo cierto es que preparar a otros en realidad ahorrará tiempo a largo plazo. Recordemos también que muchos hermanos se han beneficiado, nos hemos beneficiado de que otros han delegado tareas en nosotros y han mostrado interés en ayudarnos. Así muchos hemos aprendido y hemos disfrutado adquirir quizás mayores habilidades gracias a que otros delegaron y nos ayudaron. Finalmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a delegar? Bueno, hay 4 ideas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que elegir hermanos que tengan potencial para encargarse de las tareas. Tenemos que decirles con claridad cuál es el trabajo que queremos que hagan. Sí, tenemos que comunicarnos claramente. Tenemos que suministrar todos los recursos, las herramientas, todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo. También tenemos que estar atentos a su progreso y mostrarles, decirles que confiamos en lo que hacen. Y por último, tenemos que estar dispuestos a apoyarles y asumir la responsabilidad final. Así, hermanos, estamos viviendo una época muy emocionante. La parte terrestre de la organización está creciendo, pero a pasos agigantados. Pero este crecimiento exige cambios. Si estos cambios nos afectan, seamos modestos y humildes y mantengamos en primer lugar los intereses de Jehová. Esos son los que importan. Mantengamos en primer lugar los intereses de Jehová y sepamos delegar. Si lo hacemos, contribuiremos a la unidad y además seremos más felices. Pues agradecemos al hermano Bárcena su excelente presentación. A continuación, damos paso al hermano Juan Jesús Ruiz, quien va a dirigir la parte Busquemos perlas escondidas.
Bien, pues para dar comienzo a esta parte, podemos buscar juntos el texto de Éxodo, capítulo 17 y versículos 11 a 13, y algún voluntario, algún lector o lectora. Hermana Rodríguez, Patricia, por favor. Mientras Moisés mantenía las manos levantadas, ganaban los israelitas, pero cuando bajaba las manos, ganaban los amalequitas. Cuando ya le pesaban las manos a Moisés, le pusieron una piedra debajo y él se sentó en ella. Y Aarón y Hur se colocaron uno a cada lado para sostenerle las manos. Así sus manos estuvieron levantadas hasta que se puso el sol. Como resultado, Josué derrotó con la espada a Amalec y su gente. Muy bien, muchas gracias, hermana Rodríguez. Pues, ¿cómo podemos imitar la actitud de Aarón y Hur? Hermano Vázquez, por favor. Samuel. Pues nosotros también podemos buscar maneras de apoyar y de ayudar a otros hermanos, especialmente a quién, pues a los que lo están pasando más difícil. Por ejemplo, a los que tienen edad avanzada, mala salud, o tienen una situación familiar complicada, o incluso se sienten solos o acaban de perder a algún ser querido. Ayudarles de maneras prácticas como hicieron estos Aarón y Hur. Muy bien, ¿eh? Muy buenos detalles. Hermano Isaac, por favor, clavero. Y eso es algo en lo que todos podemos participar. Tenemos muchas maneras, incluso maneras sencillas de apoyar y ayudar a nuestros hermanos. Por ejemplo, menciona la información, pues mostrar interés, dedicar tiempo a predicar juntos, o quizás simplemente una llamada para saber cómo están. De esa manera apoyaremos a nuestros hermanos, igual que hicieron a Aarón y Hur, pues les ayudaremos. Correcto, muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta y antes podemos leer Éxodo capítulo 17 y versículo 14. Y hermana Mata, por favor. Entonces Jehová le dijo a Moisés: escribe esto en el libro para que sirva de recordatorio y repíteselo a Josué. Eliminaré por completo a los amalequitas de debajo de los cielos y nadie los recordará. Muy bien, pues, ¿por qué son los escritos de Moisés parte de la palabra de Dios? Hermano Páramo, por favor, Ángel. Bueno, haciendo un repaso de la vida de Moisés, podemos tener claro que contó con la aprobación de Jehová. Él no llegó a ser caudillo de Israel por iniciativa propia, fue el propio Jehová el que lo escogió para esta labor. También le dio poderes milagrosos, demostrando de esta forma que contaba también con su Espíritu Santo. E incluso otras personas tuvieron que reconocer que contaba con la aprobación de Jehová. Todas estas pruebas nos hacen llegar a la conclusión de que sin duda estos escritos que leemos en Éxodo son parte de la palabra de Dios. Muy bien, ¿eh? Correcto. Pues, por favor, hermano Alessio, Natale. Y como hemos leído también en el texto, fue Jehová que se comunicó con Moisés y le mandó que pusiera por escrito y conservara los 5 primeros libros de la Biblia. Muy bien, ¿eh? Buen detalle. Pues pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Bon, por favor. En el capítulo 17 y en el versículo 6, es la idea que nos da es cuando Moisés sacó este agua de la roca. Y si nos fijamos, yo he intentado mentalmente fijarlo y pensarlo. Y claro, no fue solamente un riachuelo que salió porque era agua para más de 2 millones de personas y para todos los animales, así que tuvo que ser un gran río que salió. Y esto nos muestra el poder ilimitado que tiene Jehová y cómo Jehová, ante todas las necesidades que nosotros tengamos, también nos las va a satisfacer todas porque tiene ese poder ilimitado para darnos lo que necesitemos al tiempo apropiado. Así que tenemos que tener esa confianza en Jehová. Muy bien, ¿eh? Buen punto, muchas gracias. Hermana Vázquez, por favor. En el 18:8, Moisés cuenta a Jetro lo que había hecho y cómo Jehová los había librado, no como él mismo lo había hecho. Y como consecuencia, en los siguientes versículos, Jetro alabó a Jehová. Estos versículos ponen de relieve lo importante que es alabar a Jehová por las cosas buenas que conseguimos o nos pasan en vez de a nosotros mismos. No solo Jehová se lo merece, sino que también animaremos a otros a que alaben a Jehová. Muy bien, buen detalle. Hermano Rubio, por favor, Enrique.
También en el capítulo 18, de lo que se ha comentado antes en el discurso del hermano Bárcena, con relación a la distribución de cómo se había llevado a cabo la distribución de los jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 10, la delegación que hubo, me ha hecho pensar también en cómo las congregaciones actualmente, en cierta medida, también estamos agrupados de esta manera. Grupos de predicación, que somos alrededor de 10, 12, 14 hermanos. Congregaciones, también hay superintendentes encargados de ellas, que pueden ser de 50 hasta 100 hermanos. Y luego los superintendentes de circuito, que también los circuitos lo componen hasta incluso más de 1000 hermanos. Son estructuras muy bien aprovechadas por parte de la organización de Dios, porque así todos los hermanos, desde los problemas más pequeños hasta los más grandes, son atendidos de manera adecuada y Jehová los bendice. Correcto, muy bien. Buen detalle también. Hermano Tolosa, por favor. Adrián. Capítulo 18, los versículos 5 y luego el 8, vemos que Jetro fue a encontrarse en el desierto con Moisés, ¿no? Y dice que Moisés pasó a dedicarle tiempo y a contarle todo lo que había ocurrido, cómo Jehová había solucionado sus problemas. Claro, sabemos que luego Jetro le dio consejo. Una lección que aprendemos aquí es que para que los hermanos mayores luego nos den consejo y experiencia, debemos dedicarles tiempo antes. Y quizá por esa confianza que ganó Jetro con Moisés, a través de dedicarle tiempo y hablar, quizá por eso luego se sintió cómodo para darle el consejo. Buen detalle, muchas gracias. Hermana Martín, por favor. Elisa. También en el capítulo 17, versículos del 2 al 7, vemos cómo Jehová consideró que los israelitas se habían rebelado contra él y su autoridad, no solamente contra Moisés. Pero vemos cómo Moisés hizo lo correcto, ¿no? Acudió a Jehová e hizo justo lo que Jehová le dijo. Así que nosotros también tenemos que obedecer a Jehová en todo lo que nos diga, mediante las instrucciones que recibimos a través de su organización, y así demostraremos que confiamos en Jehová. Correcto, muchas gracias. Hermana Rubio, por favor. Sí, en el 18-14 y luego en el 17 está como comienza el consejo del suegro a Moisés. Dice, ¿qué es esto que estás haciendo? Y en el 17, no está bien lo que estás haciendo. Parece un empezar un poco brusco. Si a nosotros nos dieran consejo y empezaran de esta manera, nos serviría de ayuda al ejemplo de Moisés, no ofuscarnos con esa primera forma, sino seguir escuchando. El consejo puede ser tan excelente como fue aquel. Muchas gracias, hermana Ifiar. Hermana Natale, por favor. En el 18-23, Jetro, al finalizar su consejo a Moisés, le dice, si haces esto y Dios así lo ordena, podrás soportar la carga. Esto es un buen ejemplo de cómo tener Jehová en cuenta de las decisiones, aunque a veces algunas cosas nos parecen una buena idea, pero siempre está bien tener en cuenta de cuál es la voluntad de Jehová en la decisión que vamos a tomar. Muy bien, muchas gracias por ese detalle también. Y un último comentario, hermana Rodríguez, por favor. Patricia. Y en el 18, 13 al 15 se muestra la disposición que tenía Moisés a ayudar al pueblo. Antes se comentó que realmente lo amaba y por eso le dedicaba todo el día a escuchar sus problemas. Y también nos sirve de ejemplo a nosotros, especialmente a los que tienen autoridad en la congregación y también a las hermanas maduras de la congregación que en un momento dado pueden ayudar a otros con sus consejos, o también en el caso de los ancianos, pues son jueces actualmente y siempre tienen que estar dispuestos, o deberíamos estar dispuestos a escuchar a todos. Muy bien, ¿eh? Pues agradece mucho los buenos comentarios y la buena preparación. Pues te agradecemos, hermano Ruiz, tu excelente dirección y también a todos por los excelentes comentarios. Ahora vamos a disfrutar de seguir en la lectura de la Biblia al hermano Rubén Mora con la lectura asignada para esta semana, Éxodo 17, 1 al 16. Hermano Mora, te escuchamos. Todo el pueblo de Israel salió del desierto de Sin. Viajaron por etapas siguiendo las instrucciones de Jehová. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo se puso a discutir con Moisés y a decirle, «Danos agua para beber». Pero Moisés les contestó, «¿Por qué discuten conmigo? ¿Por qué siguen poniendo a prueba a Jehová?
Pero el pueblo estaba pasando mucha sed allí, así que siguió quejándose de Moisés y diciéndole, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Al final, Moisés le suplicó ayuda a Jehová y le dijo, ¿qué hago con este pueblo? Poco les falta para que me apedreen. Entonces Jehová le dijo a Moisés, adelántate al pueblo y llévate contigo a varios ancianos de Israel, así como la vara con la que golpeaste el río Nilo, y sigue adelante con ella en la mano. Yo estaré allí delante de ti sobre la roca, en Horeb. Tú debes golpear la roca, y de ella saldrá agua para que el pueblo la beba. Eso fue lo que hizo Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel, de modo que llamó Masá y Meribá al lugar, porque los israelitas habían discutido con Moisés y porque habían puesto a prueba a Jehová al decir, ¿está o no está Jehová entre nosotros? Ahora bien, los amalequitas fueron a Refidim y atacaron a Israel. En vista de esto, Moisés le dijo a Josué, elige a algunos de nuestros hombres y sal a luchar contra los amalequitas. Mañana estaré en la cima de la colina con la vara del Dios verdadero en la mano. Así que Josué hizo tal como le dijo Moisés y fue a luchar contra los amalequitas. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía las manos levantadas, ganaban los israelitas, pero cuando bajaba las manos, ganaban los amalequitas. Cuando ya le pesaban las manos a Moisés, le pusieron una piedra debajo y él se sentó en ella. Y Aarón y Hur se colocaron uno a cada lado para sostenerle las manos. Así sus manos estuvieron levantadas hasta que se puso el sol. Como resultado, Josué derrotó con la espada a Amalec y su gente. Entonces Jehová le dijo a Moisés, escribe esto en el libro para que sirva de recordatorio y repíteselo a Josué. Eliminaré por completo a los amalequitas de debajo de los cielos y nadie los recordará. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisí. Cuando dijo, por alzar la mano contra el trono de Jah, Jehová estará en guerra con los amalequitas generación tras generación. Hermano Mora, muchas gracias. Hemos disfrutado mucho de tu excelente lectura. Has dado vida a la lectura. Muchas gracias. Sin duda que ha contribuido a esto, que has puesto en práctica muy bien los consejos de la lección 10 que encontramos en el folleto Maestros. Modular la voz. Cuando has variado el volumen, el tono, el ritmo en tu lectura, nos has ayudado a aislar ideas y nos has despertado las emociones. Excelente. Por ejemplo, cuando leías cómo Moisés le suplicaba a Jehová o las palabras de Jehová en su respuesta, hemos vivido la lectura. Muchas gracias. Excelente, hermano Mora. Veremos a continuación un vídeo con una presentación modelo de una revisita. Mientras lo vemos, os animo a prestar atención a unas cuestiones que luego comentaremos juntos. Por ejemplo, cómo reacciona la publicadora a la respuesta de la ama de casa o también cómo la publicadora destaca el valor práctico de los versículos que lee. Veamos el vídeo. Hola Jenny, soy Linda. Nos alegramos mucho de volver a verla. Yo también me alegro mucho. El otro día quedamos en responderle esta pregunta. ¿Qué nos sucede realmente al morir? ¿Usted qué diría? La verdad, no lo sé. Algunos dicen que vamos al cielo y otros que nos reencarnamos en otro ser vivo. Es cierto, la gente cree cosas muy diferentes. Pero, ¿le han mostrado alguna vez lo que dice la Biblia sobre ese tema? No, creo que no. Pues es posible que le sorprenda. Fíjese en lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 10. Susana, ¿lo podrías leer, por favor? Claro, con mucho gusto. Dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Gracias. De modo que en la tumba no hay actividad ni planes. ¿Qué nos enseña eso sobre los muertos? Pues aquí dice que no saben nada. Exacto. Entonces, ¿debemos pensar que nuestros seres queridos que han muerto quizás están sufriendo por sus pecados? No, parece que están inconscientes. Eso es. Pero la muerte no tiene por qué ser el fin de todo. La Biblia dice que quienes han muerto podrán disfrutar de un futuro maravilloso.
La próxima vez le mostraremos qué dice la Biblia sobre eso. Muy bien, las espero. Pues ahora podemos comentar juntos las dos preguntas que se mencionan en la guía de actividades. Estáis todos invitados a comentar. La primera pregunta es, ¿qué aprendemos de la manera en la que reaccionó Linda cuando Jenny respondió la pregunta pendiente? Hermana Natalie, Julia. Vemos que en aquel momento Linda no ha corregido ideas falsas que tenía Jenny, sino que ha intentado averiguar cuánto conocimiento del asunto tenga la persona, así que le preguntó si le habían enseñado alguna vez lo que dice la Biblia en mérito. Excelente. Qué buena idea, ¿verdad? Muchas gracias. Hermano Samuel. Tampoco se centró en las enseñanzas falsas que dice la gente, ¿no? O lo que ella había oído, sino que focalizó su atención en directamente enseñarle la verdad de la Biblia. Excelente. Buen punto. Hermana Patricia. Y me gustó mucho la idea que dijo la hermana de puede que le sorprenda lo que diga la Biblia, porque así despertaba el interés en lo que iba a leer después. Qué buen detalle, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué hizo Linda para resaltar el valor práctico de los versículos? Hermano Ruiz. Juan Jesús. Pues nuestra hermana le hizo unas preguntas guiadoras. Por ejemplo, le preguntó, ¿qué nos enseña esto sobre los muertos? Debemos pensar que nuestros seres queridos están sufriendo, así que la persona llegó sola a las propias conclusiones y la hermana dejó que Jehová hablara y no necesitó grandes explicaciones. La persona llegó sola a la conclusión correcta. Muy bien. Hermana Logan, Marta. Sí, cuando le hace la primera pregunta, cuando le dice qué nos enseña eso sobre los muertos, le enseña también otra vez el texto para que ella misma pueda buscarlo y pueda ella dar la respuesta. No es la hermana que le da la respuesta directamente. Exactamente, muy bien. Buenas ideas. Hermana Elizabeth. Y también la deja con la intriga, ¿no? Porque le dice que la muerte no es el final de todo, sino que la Biblia da una esperanza y le deja la pregunta pendiente para la próxima visita. Muy bien. Pues con estas buenas ideas en mente de la presentación modelo, veamos ahora una demostración de la revisita que se han preparado las hermanas Natalia Mata y Milagros Bárcena. Os escuchamos. Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, gracias. Y muy contenta de volver a saludarte y volver a hablar contigo y poder vernos. Disfruté mucho de la última conversación que tuvimos. Sí, yo también. Pues quedé en responderte con la Biblia a la pregunta, ¿qué nos sucede al morir? ¿Tú qué opinas? Bueno, aunque he oído muchas cosas, creo en lo que me enseñaron cuando era pequeña, de que los buenos van al cielo y los malos cuando mueren van al infierno. Pues muchas gracias por tu sinceridad. Como tú dices, hay muchas opiniones diferentes, se escuchan muchas cosas, pero ¿alguna vez te has parado a pensar cuál de estas opiniones será la que concuerda con la Biblia? La verdad es que nunca me he parado a comprobarlo. Pues mira, podemos verlo ahora, lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 10. No sé si tienes la Biblia abierta en la aplicación que habíamos visto la última vez. Sí, y precisamente ahora estoy buscando el texto. Muy bien. Eclesiastés 9, 5. Eso es. Leo primero el 5. Dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Y ahora el 10 dice, todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Muchas gracias. Pues como muy bien has leído en el versículo 10, ¿qué cosas dice la Biblia que no hay en la tumba? Pues dice que no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Así es. Por eso es con lo que dice en el versículo 5 sobre el estado de los muertos. ¿Te fijas? ¿Cuál es el estado que se menciona aquí en la Biblia en el que están? Aquí dice que no saben nada en absoluto. Muy bien. Así que según lo que has leído, ¿crees que pudieran estar sufriendo, ayudarnos o comunicarse con nosotros? Pues no.
Porque si no hay conocimiento, planes, ni siquiera sabiduría, es como si no existieran. Exacto. Pues esto es lo que enseña la Biblia, Milagros. ¿No te parece lógico? Sí, la verdad es que es lógico. En realidad es lo que vemos cuando una persona muere. Pero qué triste, ¿no? ¿Ya está todo? ¿No hay más? Pues tienes razón, que la muerte es algo muy triste. De hecho, no entraba en el propósito de Dios para las personas. Pero por este motivo, Dios, nuestro Creador, ha hecho los arreglos para que la muerte no sea el final. Me gustaría responderte con la Biblia. En la próxima videollamada volveremos a ver a quienes han muerto. Ah, bueno, pues me encantaría. Muy bien. Pues os queremos agradecer a las dos vuestra excelente demostración. Hemos disfrutado mucho de ver cómo la hermana Mata ha puesto en práctica los consejos que encontramos en la lección 12 del folleto Maestros, mostrar amabilidad y empatía. Sin duda hemos visto, hermana Mata, cómo tus palabras cumplieron el objetivo de animar, consolar y fortalecer a tu oyente. Excelente. También hemos notado cómo has mostrado empatía, hasta incluso tus expresiones faciales cuando la persona se expresó triste por la muerte eran las adecuadas. Excelente. Pasamos ahora a la siguiente de las demostraciones que tenemos para hoy. En este caso, las hermanas Elizabeth Martín e Icía Rubio se han preparado otra revisita, pero prestemos atención cómo se comenzará un curso bíblico. Itziar, me alegro mucho que hemos podido retomar el contacto después de tantos años que no nos hemos visto en el trabajo. Sí, es verdad, me alegró mucho recibir tu llamada la semana pasada y el poder verte. Desde luego que ha pasado tiempo, qué alegría, ¿eh? Es verdad. Y como te comenté el otro día, sentí mucho la pérdida de tu tío, pero como vimos en la Biblia, Dios nos consuela en todo momento. Sí, pero Eli, tú sabes que a mí siempre me ha costado creer en Dios, aunque sí tengo que decirte que recibir tu llamada me animó bastante. Me alegro mucho. Y dejamos la pregunta pendiente de qué nos sucede al morir. ¿Tú qué piensas? Bueno, mira, pues hay muchas maneras. A mí de pequeñita me enseñaron que la persona cuando muere algo queda, puede ir al cielo, a otro sitio, pero yo dudo de todo, no sabría responderte. Muchas personas les pasa lo mismo, pero me gustaría leerte unas palabras que precisamente responden a esta pregunta y que están en la Biblia. Y mira, te las voy a leer muy brevemente. Se encuentran en Eclesiastés 9, 5 y 10. Y dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. ¿Qué te ha llamado la atención de estas palabras? Pues mira, de lo primero que has leído estoy muy de acuerdo, que los vivos sabemos que vamos a morir, pero luego dice que se está totalmente inconsciente, que no se puede hacer nada. Lo dice muy clarito, ojalá fuera así, pero cuesta creerlo. Es normal, porque nos han enseñado otra cosa. Pero fíjate, tengo un libro también que se titula ¿Qué nos enseña la Biblia?, que en el capítulo 6 habla de qué nos sucede al morir. Y nos explica que Jehová, que es el nombre personal de Dios, quien nos ha creado, sabe lo que nos sucede al morir. Por eso nos enseña en la Biblia que al morir nuestra vida se acaba. La muerte es lo contrario de la vida. Tampoco tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. Bueno, eso me parece muy lógico. No sabía que pusiera eso, pero ¿tú crees que será así? Pues precisamente la Biblia nos lo dice, ¿no? Además también nos dice que los muertos están como si estuvieran profundamente dormidos. Por ejemplo, cuando tú estás muy dormida, ¿realizas alguna actividad o te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor? No, para nada. Hasta que no suena el reloj no me entero de nada. Exacto, pues así ocurre con las personas que han muerto. ¿Verdad que nos tranquiliza mucho saber esto? Sí, es un consuelo, pero también el saber que descansan es una ayuda. Pero, Eli, si esto es todo lo que hay en esta vida y sabemos que es para luego estar durmiendo, es un poco triste, ¿no? Podría parecer, pero ¿verdad que alguien que está muy dormido puede volver a despertar? Sí, claro. Pues lo mismo va a ocurrir con las personas que han muerto. Mira, me gustaría llamarte la semana próxima y analizar con la Biblia, como hemos hecho hoy, si volveremos a ver a quienes han muerto. Vale, sí, espero tu llamada.
También me gustaría mandarte por correo electrónico el libro que te he mencionado para que puedas leerte el capítulo 6, porque creo que te va a ayudar mucho en estos momentos. Pues sí, si me lo mandas pronto, ahora tengo tiempo. Sí que lo leeré antes de que me llames. Pues hablamos la semana que viene. Excelente. Pues os queremos dar a las dos muchas gracias por la excelente demostración. Hemos extraído muy buenas ideas, también para cómo comenzar un curso bíblico y sentar la base para poder seguir con el curso. Buenas ideas. También hemos visto cómo la hermana Elizabeth ha puesto en práctica la sugerencia que encontramos en la lección 7 del folleto Maestros, titulada Usar información exacta y confiable. Nada mejor para esto que basar nuestros comentarios, nuestras respuestas en la palabra de Dios y leer directamente, como tú has hecho, hermana Eli. Muy buen punto. También algo a destacar es que al explicar el versículo has usado una fuente confiable, también como se menciona en la misma lección. Te has basado en lo que ha publicado el esclavo fiel al respecto. En tu caso, un párrafo del capítulo 6 del libro Enseña. Buen trabajo las dos. Muchas gracias. Ahora, para comenzar la sección Nuestra vida cristiana, os invito a poneros en pie, si os es posible, para cantar juntos la canción 31, titulada Camina siempre con Jehová. Pues seguidamente os animo a todos a prestar cuidadosa atención al discurso que presentará nuestro hermano Enrique Rubio, titulado Seamos prudentes al usar las aplicaciones de mensajes. Hermano Rubio, te escuchamos. ¿En qué se parecen un cuchillo, un vehículo, la televisión o las redes sociales? Son 4 cosas bastante dispares entre ellas, ¿verdad? En cambio, diríamos que se parecen en una cosa. Dependiendo del uso que le demos, pueden ser excelentes herramientas o herramientas que pudieran hacernos daño. ¿Dónde está la clave para usarlas adecuadamente? La clave está en el título de este discurso, en ser prudentes. La prudencia nos ayudará a dar buen uso a estas herramientas, sobre todo cuando las usamos con frecuencia. Entre las que hemos mencionado al principio, vamos a recrearnos en los siguientes minutos en una de ellas,
en las aplicaciones de mensajes o en las redes sociales. Es cierto que muchos de nosotros usamos habitualmente aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger, Viber, Telegram u otros para comunicarnos con nuestra familia o con nuestros amigos. Así, de esa manera, fortalecemos nuestros lazos de amor, nos mantenemos en contacto. Hasta incluso superintendentes de circuito, ancianos y publicadores forman con frecuencia grupos de mensajes para pasarse información útil, para animarse o sencillamente para mantenerse en contacto. Como podemos observar, estos son buenos usos para estas herramientas. La prudencia, por lo tanto, debe ayudarnos a ver más allá de lo que son los beneficios. ¿Por qué? Pues porque como herramientas que son de uso delicado, estas, si no se usan adecuadamente, podrían cortarnos de alguna manera o hacernos daño. Por lo tanto, la prudencia nos tiene que ayudar a ver más allá de lo aparente y a tomar decisiones para usarlas con eficacia. ¿Qué peligros, por lo tanto, podemos percibir o debemos percibir con relación a las aplicaciones de mensajes? Vamos a hablar acerca de dos aparentes peligros. El primero es el de formar grupos grandes. Hay quienes han formado grupos de cientos o hasta incluso de miles de integrantes para organizar grandes reuniones sociales o para alguna otra razón. ¿Cuáles pueden ser los peligros de formar grupos grandes cuando quizás usamos estos medios electrónicos? Podríamos mencionar que hay varios. Por ejemplo, cuando el grupo es muy grande, diríamos que un peligro es que la condición espiritual de todos los que se puedan integrar en ese grupo no la podemos conocer. Es difícil saber cuál es la condición espiritual, por lo tanto, de todos los integrantes de los grupos grandes. Hasta incluso se ha sabido que dentro de esos grupos grandes, al ser difícil de controlar, a veces también se han introducido personas que están expulsadas o hasta incluso apóstatas y han accedido y permanecido en estos grupos. Bueno, ¿cuál es, por lo tanto, el papel del administrador del grupo o del anfitrión? El libro Organizados, en el capítulo 13, párrafo 19, habla de lo siguiente. Aunque se refiere a las reuniones sociales, también sería aplicable a situaciones como las que estamos describiendo. Y ahí se dice que los anfitriones comprenden que son responsables de lo que pase. Desde luego, se deben tomar ciertas precauciones con relación a los grupos grandes. En vista de esto, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos hacer una buena selección? ¿Qué principios bíblicos nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones, a ser prudentes a la hora de formar grupos o de ser un administrador o anfitrión de ellos? Comencemos con un principio que es muy interesante. Abramos la Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 27, versículo 12. Ahí Jehová nos dice lo siguiente. Proverbios 27, 12. Ahí Jehová nos dice, la persona prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Así, con este principio extraemos una lección muy importante. Tenemos que administrar el acceso de todos los que forman parte de ese grupo. Y esa es la responsabilidad del anfitrión o del administrador. ¿Cómo lo puede hacer? Analicemos otros dos principios que pueden ser muy interesantes. Y la idea central de estos dos principios es que el anfitrión debe conocer personalmente a cada uno de los miembros de su grupo. Esto lo menciona, por ejemplo, el Salmo 26.4. Abramos la Biblia, por favor, por aquí, en el Salmo 26.4. Aquí se nos dice lo siguiente. No tengo trato con hombres amantes del engaño y evito a los que esconden lo que son. Así, por lo tanto, debemos saber, si soy anfitrión de un grupo, quiénes son los invitados. Y, por lo tanto, esto, diríamos, se desprende de aquí una idea importante también. Las invitaciones, en lugar de hacerlas de manera general, deben ser o deberían ser invitaciones personales de personas, valga la redundancia, que uno mismo conozca. ¿Por qué razón es importante esto? Segundo principio bíblico que nos ayuda a entender la importancia de conocer a los invitados la encontramos en 2 Timoteo 2:20, donde ahí el apóstol Pablo dijo: ahora bien, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Algunos son para uso honroso, otros para uso deshonroso.
En base a estas palabras del apóstol Pablo, el libro Organizados, en el capítulo 13, párrafo 19, dice: algunos no se han portado como cristianos en un ambiente relajado y han comido o bebido en exceso o cometido otros males graves. Por esta razón, muchos hermanos han actuado con buen juicio y sabiduría al limitar el tamaño y la duración de estas ocasiones. Como decimos, aunque esto es aplicable a las reuniones sociales, también lo sería a la hora de formar grupos en aplicaciones de mensajes. ¿Verdad que son principios muy sabios que nos ayudan a actuar con prudencia? Veamos un segundo peligro que la prudencia también nos ayudará a percibir. Esta tiene que ver con usar estas aplicaciones para ofrecer productos o servicios a los hermanos. ¿Qué principio bíblico podríamos usar para comprender el peligro espiritual que supone usar la congregación para promover intereses particulares o negocios particulares? La respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 y 24. Abramos la Biblia, por favor, en 1 Corintios 10, 23 y 24. Y aquí el apóstol Pablo da la siguiente recomendación bajo inspiración divina: todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio beneficio, sino el de los demás. En base a este principio bíblico es muy interesante lo que mencionó en su día nuestro Ministerio del Reino del año 2000, en la página 1, en el párrafo 2. Dice allí: algunos cristianos emprenden negocios arriesgados y consideran a sus hermanos en la fe clientes potenciales. Hay hermanos que han organizado grandes reuniones de testigos para animarlos a participar en algún proyecto comercial. Otros promocionan su negocio enviando a hermanos espirituales cintas, folletos de información, incluso por internet, u otros artículos no solicitados. ¿Es apropiado que un cristiano se valga de sus conductos teocráticos para sacar provecho de sus compañeros? La respuesta que se dio en su momento en el Ministerio del Reino era clara. Dijo no. Por lo tanto, como hemos podido observar, la prudencia debe ayudarnos a discernir los peligros que puede existir en hacer grupos grandes y en usar también la congregación para promover los intereses personales. Por otro lado, queremos también resaltar la importancia de apoyar las medidas que la Organización de Jehová establece para dar la ayuda necesaria dentro de la congregación. Con buenas intenciones, y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, algunos han usado las aplicaciones de mensajes para pedir dinero para ayudar a otros hermanos que lo necesitan. La pregunta que surge ¿es esta la forma prudente de actuar? ¿Deberíamos hacerlo de esta forma? ¿Qué ha dispuesto la Organización de Jehová para dar ayuda a aquellos hermanos que lo necesitan? Bueno, de nuevo retomamos el libro Organizados y en el capítulo 12, párrafos del 12 al 15, ahí se explica, tomando en cuenta diferentes principios bíblicos, un protocolo de actuación que es el que deberíamos respetar. Por ejemplo, el primer paso es el que se basa en Santiago capítulo 1, versículo 27. Ahí Jehová dice que la forma de adoración pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades. Así, por lo tanto, si un hermano, este sería el primer paso, si un hermano observa que otro hermano cercano a él está pasando por alguna necesidad, como muestra de amor, uno tomará la iniciativa y hará todo lo posible por ayudar al hermano si lo ve oportuno. Sobre todo si esta circunstancia es una circunstancia puntual o temporal. Si la situación es más permanente, segunda idea. Esta se basa en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3 y 4. Cuando ahí dice el apóstol Pablo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que ellos aprendan primero a demostrar devoción a Dios en su propia casa y a pagarles a sus padres y abuelos lo que se les debe. Por lo tanto, diríamos que este principio envuelve a la familia cercana, padres, en este caso hijos y nietos, para ayudar a padres y abuelos. La familia es la principal responsable de cuidar a aquellos hermanos mayores que están en la congregación. Es un privilegio para ellos porque, como dice, es una manera de demostrar devoción a Dios.
Pero también pudiera ocurrir que haya hermanos necesitados que por muchos años han servido fielmente a Dios a tiempo completo, quizás no tienen familiares cercanos, las instituciones gubernamentales tampoco pueden prestarles la ayuda adecuada. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 16 dice que entonces la congregación puede ayudar a las que realmente son viudas. Entonces ahí sería la parte de la congregación. La congregación podría ayudar, los ancianos podrían también sugerir qué hacer siguiendo este mismo principio para ver quiénes son realmente merecedores dentro de la congregación para recibir la ayuda de ésta. Y una cuarta idea puede ser que en algunas ocasiones, como quizás está pasando en algunos lugares en el mundo ahora, debido a la pandemia, a la persecución, quizás en algunos casos, guerras, terremotos, inundaciones, o por cualquier otra circunstancia, las congregaciones no pueden ayudar ni siquiera a los miembros de su propia congregación. En ese caso, el cuerpo gobernante coordina y canaliza la ayuda que se dará a estos hermanos en cualquier lugar donde se encuentren. Por lo tanto, como podemos observar, también la prudencia nos ayudará a guiarnos correctamente al usar los medios teocráticos a fin de ayudar a otros, evitando quizás el sentimentalismo y guiándonos siempre por lo que son las pautas teocráticas. Entendido, por lo tanto, todo esto, los peligros que existen, la necesidad de guiarnos por las pautas de la organización, ¿qué nos ayudará siempre a ser prudentes? Tenemos que tener presente siempre una idea fundamental, que todo lo que hagamos, sea en privado y en público, dé gloria a Jehová. Esto lo menciona muy bien el salmista. Si abrimos la Biblia, por favor, en el Salmo 15, ahí se menciona cómo todo lo que hacemos afecta a nuestra amistad con Dios. Todo lo que hacemos afecta a nuestra relación con nuestro Creador. Por eso, aquí el salmista, desde los versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Salmo 15, versículos del 1 al 4, dice: Oh Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda? ¿Quién puede residir en tu santa montaña? El que anda de manera intachable, el que hace lo que es correcto y habla la verdad en su corazón, no calumnia con su lengua, no le hace nada malo a su prójimo y no mancha la reputación de sus amigos. Rechaza a todo el que es despreciable, pero honra a los que temen a Jehová. No deja de cumplir lo que promete, aunque salga perdiendo. Qué palabras tan interesantes, ¿verdad? Estas palabras del Salmo 15 nos ayudan a comprender cómo podemos usar con prudencia las aplicaciones de mensajes. Por ejemplo, en el versículo 2 hemos observado que tenemos que hablar la verdad siempre en el corazón. ¿Esto qué nos enseña? Que las cosas que transmitamos a otros a través de estas aplicaciones de mensajes siempre tienen que ser verificadas, tienen que ser comprobadas, tienen que ser verdades. ¿Es esa la clase de información que solemos transmitir cuando recibimos información de terceros? O, por ejemplo, en el versículo 3 se dice: no mancha la reputación de sus amigos. Nuestros comentarios, los que transmitimos a través de estas aplicaciones de mensajes, deben contribuir siempre a mejorar la reputación de los demás, a hablar bien de otros. ¿Son esta clase de mensajes los que yo emito y hablo con terceras personas? O el versículo 4 dice: honra a los que temen a Jehová. Bueno, si tenemos que honrar a los que temen a Jehová, debemos cultivar la amistad solo con los que aman y temen a Jehová. ¿Son nuestros contactos en WhatsApp o en otras aplicaciones contactos de personas que aman también a Jehová? Por lo tanto, y como conclusión, diríamos que las redes sociales y las aplicaciones de mensajes pueden ser muy útiles, pero tenemos que usarlas prudentemente. Como hemos visto, tenemos que reconocer los peligros, formar grupos grandes, o usarlas para promover actividades comerciales entre hermanos, aprovechándonos quizás nuestros contactos teocráticos. Y también hemos visto que la prudencia nos ayuda a seguir las directrices que nos indica Jehová mediante su palabra, la Biblia, y también su organización para ayudar a los que lo necesitan. El resultado, no lo perdamos de vista, es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Dice:
Por eso, ya sea que estén comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Daremos gloria a Jehová al usar prudentemente las aplicaciones de mensajes. Pues te agradecemos, hermano Rubio, este excelente discurso. Ahora llegamos a la última parte de la reunión, el estudio bíblico de la congregación, que será dirigido esta semana por el hermano Adrián Tolosa, con la ayuda como lector del hermano Alessio Natale. Pues damos comienzo al estudio bíblico de congregación de esta semana y lo vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Los sacerdotes principales y los judíos habían entregado a Jesús ante Pilato con varios falsos cargos, como por ejemplo que alborotaba a las multitudes, que no quería pagar impuestos y que se había autoproclamado rey. Claro, ante estos cargos, Pilato se encuentra intrigado. ¿Se defenderá Jesús? ¿Cómo se desarrollará la conversación con este gobernante? ¿Y qué podemos aprender de lo que dijo Jesús y lo que no dijo durante su defensa ante las autoridades? Pues vamos a comenzar el análisis y para ello leeremos los párrafos primero y pedimos al hermano Alessio Natale que nos servirá de lector. Jesús no trata de ocultar a Pilato que realmente es rey. Sin embargo, su reino no es una amenaza para Roma, pues le dice: mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así que Jesús deja claro que tiene un reino, pero no es parte de este mundo. Pilato no se queda satisfecho con la respuesta de Jesús. Por eso le pregunta: ¿o sea que tú eres rey? Entonces Jesús le dice que ha llegado a la conclusión correcta. Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Poco antes, Jesús le había dicho a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta ocasión, hasta Pilato llega a saber que Jesús vino a la tierra para dar testimonio de la verdad, en concreto, la verdad sobre su reino. Jesús está dispuesto a ser fiel a esta verdad, aunque le cuesta la vida. Ahora Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Pero no espera la respuesta, pues considera que ya ha oído suficiente para juzgar a este hombre. Pilato se dirige de nuevo a la multitud que está esperando fuera del palacio. Al parecer, Jesús está junto a él. Entonces Pilato les dice a los sacerdotes principales y a los que están con ellos: yo a este hombre no le encuentro culpable de ningún delito. Enfurecida por estas palabras, la multitud grita: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. El fanatismo ciego de los judíos debe de llamar la atención de Pilato. Por eso, mientras los sacerdotes principales y los ancianos siguen gritando, Pilato le pregunta a Jesús: ¿es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Aún así, Jesús se queda callado. A Pilato le sorprende la serenidad que Jesús muestra ante las absurdas acusaciones de los judíos. Al oír a los judíos decir que Jesús comenzó en Galilea, Pilato descubre que Jesús es Galileo. Así que se le ocurre una idea para librarse de la responsabilidad de juzgarlo. Pilato sabe que Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, ha venido a Jerusalén en esta época de la Pascua, de modo que decide enviarle a Jesús. Fue Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, quien mandó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Y cuando más tarde escuchó que Jesús estaba haciendo milagros, le preocupó que Jesús pudiera ser Juan resucitado. Herodes se alegra ante la posibilidad de ver a Jesús. Y no es porque quiera ayudarlo o esté interesado en averiguar si lo que se dice contra él es cierto, sino por simple curiosidad y porque espera verlo hacer algún milagro. Pero Jesús se niega a satisfacer su curiosidad. De hecho, cuando Herodes lo interroga, Jesús no le responde.
Eso decepciona a Herodes, y él y sus soldados lo tratan con desprecio. Lo visten con una ropa espléndida y se burlan de él. Luego, Herodes se lo envía de vuelta a Pilato. Aunque los dos habían sido enemigos, ahora se hacen buenos amigos. Cuando Jesús regresa, Pilato reúne a los sacerdotes principales, a los gobernantes judíos y al pueblo, y les dice: lo interrogué delante de ustedes y no encontré ninguna base para las acusaciones que presenta contra él. De hecho, Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Miren, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Pilato desea librar a Jesús porque se da cuenta de que los sacerdotes lo han entregado solo por envidia. Además, encuentra otro motivo para hacerlo. Mientras está sentado en el tribunal, su esposa le envía este mensaje: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Hoy sufrí mucho en un sueño, aparentemente de origen divino, a causa de él. Pilato sabe que debe liberar a este hombre inocente, pero ¿lo logrará? Muchas gracias, hermano Natale, por la excelente lectura. Pues pasamos a analizar esta lección. La primera pregunta dice: ¿qué contesta Jesús cuando le preguntan si es rey? Hermano Logand, Rudolf. Jesús no trata de ocultar a Pilato que realmente es rey, pero la realidad es que su reino no es de aquí. Así que Jesús deja claro que tiene un reino, pero no es parte de este mundo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más podemos comentar sobre esta idea? ¿Qué aprendemos de la respuesta? Hermana Eli. Vemos que Pilato, ¿no?, vuelve a insistir y le pregunta si él es rey, ¿no? Entonces Jesús le dice pues que ha llegado a la conclusión que es correcta y le dice que él mismo es rey, ¿no? Y también le dice que lo más importante por lo que ha venido a este mundo es dar testimonio de la verdad. Entonces ya Pilato sabía, ¿no?, que Jesús había venido aquí para dar testimonio de la verdad, pero igualmente pues quería saber, ¿no?, lo que decía Jesús. Pero vemos como Jesús de manera serena pues le contestó a Pilato. Muy bien. Hermano Juan G. Ruiz. Sin embargo, Pilato demuestra la ceguera espiritual que caracteriza hoy a muchas personas cuando le responde con la pregunta: ¿y qué es la verdad? Por eso, si encontramos apatía en el territorio, pues no debemos desanimarnos tampoco, pues si Jesús, siendo Jesús, dando testimonio directo, se encontró con actitud apática, pues nosotros también con la misma razón vamos a encontrar esa actitud. Así que el problema no está ni en la verdad ni en nosotros, sino que tenemos un territorio pues, que tiene su dificultad también. Muy bien, muchas gracias. Hermano Javier Bárcena. Llama mucho la atención que Jesús, en esas circunstancias tan difíciles, despliega el valor para, en realidad, predicar a Pilatos, porque le habla con toda franqueza, le dice que es rey, le dice de qué fuente es ese reino, le dice de qué depende la verdad, le dice cosas suficientes para que Pilatos tomara buena cuenta. Muy bien, muchas gracias. Así, con esa respuesta de parte de Jesús, Pilato se dirige al pueblo. Entonces la siguiente pregunta dice: ¿qué le dice Pilato a la multitud que está fuera del palacio? Hermana Damaris Vázquez. Pues que no encuentra razón por la que condenar a Jesús, que no ha cometido ningún delito. Así es. Muy bien. ¿Y qué le responde la multitud? Hermano Páramo, Ángel. Pues vemos como la multitud enardecida le grita que está alborotando al pueblo por toda Judea, que comenzó en Galilea, cosa que luego veremos que es trascendental en los sucesos y que había llegado hasta ese momento. O sea que en realidad estaban gritando que querían que siguiera siendo juzgado. Muy bien, eso es, ¿eh?
Siguiente pregunta, ¿qué hace entonces Pilato con esa información? Hermano David Martínez. Pues como Pilato oye entre la multitud que dicen que Jesús viene de Galilea, entonces decide, por así decirlo, quitarse la carga de tener que juzgarlo, ¿no? Y manda a Jesús a Herodes Antipas para que lo juzgue él. Muy bien, eso es. Justo antes de hacer eso, ¿qué pregunta Pilato a Jesús? Hermana Patricia Rodríguez. Pues Pilato le pregunta a Jesús, es que no oyes cuántas cosas testifican contra ti, pero en esta ocasión Jesús, en vez de responderle, se quedó callado. Y es que decía una información que no quería decir nada que estorbara la voluntad de Jehová y sabía que no iba a cambiar lo que pensaban aquellas personas arrogantes. Muy bien, eso es. Hermano Rubén Mora. Y si pensamos en esa situación, él perfectamente, con pocas palabras, podría haber dejado callados a toda la multitud que le estaba diciendo o que le estaba acusando. Pero aparte de que también cumplió una profecía, demostró muy claro que era lo más importante para él, ¿no? Y que estaba muy lejos eso de responder a esas mentiras que estaban diciendo sobre él. Muy bien. Hermana Julia Natale. Esto cumple con las palabras que encontramos en primera de Pedro 2:22 que dice que Jesús no cometió ningún pecado, ni en su boca hubo engaño. Y el 23 dice que cuando lo estaban insultando no les devolvió sus insultos, más bien se puso en manos del que juzga con justicia. Por eso que Pilato pudo ver cuánta serenidad Jehová le estaba dando en aquel momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora Pilato ha descubierto que resulta que Jesús es de Galilea y resulta que hay alguien de Galilea allí en la ciudad, Herodes Antipas. Así que decide mandárselo. Siguiente pregunta dice, ¿por qué se alegra Herodes Antipas de ver a Jesús? Hermano Isaac Clavero. Pues no lo hace por nada bueno, se alegra por simplemente satisfacer su curiosidad. Había escuchado que Jesús hacía milagros, de hecho le preocupaba que él hubiera podido resucitar a Juan y ahora quiere comprobar si es verdad, si él hace milagros, si él hace cosas maravillosas. No tiene interés ninguno ni en ayudarlo ni en tratar de averiguar si todas esas acusaciones que hay contra él tienen algo de verdad o no. Eso es, muy bien. Hermano Rubén Mora. Sin embargo, Jesús tampoco tampoco está dispuesto a satisfacer aquello que Herodes le pide, por eso no responde ante esas acusaciones. Muy bien. Hermana Icía Rubio. Y muestra de que Herodes no era sincero, no se alegraba de verdad por ver a Jesús, es que debido a que no satisface esa curiosidad, no le responde, lo que hace ahora es tratarle con desprecio. Se burla de él y le pone una ropa para que sea motivo de burla ante otros. Muy bien, eso es, ¿eh? Eso es lo que menciona la siguiente pregunta para destacar esta idea. ¿Qué hacen con él allí las personas que están con Herodes? Hermana Eli Martín, de Martín. Como menciona Lucas 23:11, pues Herodes junto con sus soldados lo trata con desprecio, se burlan de él poniéndole esta ropa espléndida y como vemos en la imagen, pues Jesús se mantiene tranquilo, sin hablar ni decirles nada y dándonos un excelente ejemplo a todos nosotros. Muy bien, muchas gracias por comentar la ilustración. Si tenéis algún otro comentario acerca de esta ilustración, también podéis hacerlo ahora. Hermano Ángel Páramo. Bueno, como vemos en la ilustración, quizás
tanto en la de los líderes religiosos en la parte izquierda como en la actitud de los soldados, vemos cómo Satanás ciega la mente de la gente, ¿no? que vive hoy en día. ¿Quién sabe cuándo nosotros podremos vernos en una situación similar a esta? Quizás en un desprecio lleno de envidia como el de los líderes religiosos, o simplemente la burla de personas que ni siquiera entienden todo lo que hay envuelto. Pero ¿cuánto aprendemos de Jesús? Que aun pudiendo hacer muchas cosas que hubieran revertido esa situación, él mantuvo la calma y la compostura, y también el saber cuándo callar y cuándo hablar, ¿no? Que también es algo que aprendemos de esta imagen, aunque sea incluso delante de reyes o personas prominentes. Muy bien, muchas gracias. Que claramente ha destacado el esclavo en esa ilustración la actitud serena de Jesús, ¿eh? Pues muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. ¿Por qué desea Pilato liberar a Jesús? Hermana Mila de Bárcena. Pues Pilato se da cuenta de la clase de persona que es Jesús, porque las respuestas tan sinceras e inteligentes que le ha dado a sus preguntas, la serenidad que muestra ante la multitud fanática, enfurecida, y luego se da cuenta que al fin y al cabo lo han entregado por envidia. Muy bien, eso es. Hermano Enrique Rubio. Y también la esposa de Herodes dice, no tengas nada que ver con este hombre porque he tenido un sueño, posiblemente de origen divino, pero aquello también creó muchas dudas en Herodes. Era un hombre supersticioso y aquello le hizo pensar de que él no era culpable. Muy bien. Hermano Javier Bárcena. Aquí nos llama la atención una cosa, ¿no? Y es que parece, por lo que vemos, que Pilato comprendió claramente quién era Jesús. Sabía quién era y sabía que tenía que liberarlo, ¿no? Y claro, la idea es, ¿depende la verdad solamente del conocimiento? Pues está claro que no, ¿no? Hay algo más que el conocimiento para tomar acción, ¿no? En este caso era la sinceridad y el valor, ¿no? Para tomar la decisión, ¿no? Y veremos si Pilatos lo tuvo o no. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece vamos a ahondar un poco más en este relato, leyendo algunos de los pasajes de la Biblia. Vamos a empezar leyendo Marcos capítulo 12, versículos 2 al 5. Y pedimos un voluntario o voluntaria para leerlo. Marcos capítulo 12, versículos 2 al 5. Por favor, hermano Isaac Clavero. Y Pilato le hizo esta pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Sí, tú mismo lo estás diciendo. Pero los sacerdotes principales lo acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato se puso de nuevo a interrogarlo. Le dijo: ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no le respondió nada más, y eso dejó asombrado a Pilato. Muy bien, muchas gracias. Pues en este relato vemos algunos detalles interesantes. Vemos que Pilato le hace una pregunta a Jesús y Jesús contesta. Pero después Pilato hace referencia a las cosas que dice el pueblo y Jesús no contesta. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta idea? Hermano Ángel Páramo. Pues aprendemos que tenemos que defender la verdad con valentía, pero también tenemos que ser perspicaces al ver cuál es el objetivo que las personas quieren cuando nos hacen preguntas en el ministerio o en cualquier otra situación, ¿no? Jesús fue un ejemplo muy claro de esto. Defendió la verdad cuando tuvo que defenderla, pero cuando vio que las segundas intenciones no eran buenas, simplemente se limitó a no responder. Muy bien. Hermana Patricia Rodríguez. Nosotros actualmente no nos encontramos en persecución, pero podría pasar, como está sucediendo en Rusia y en otros países, y podemos vernos en la situación de tener que decidir si hablar o no. Así que tendremos que ser valientes y defender nuestras creencias, pero si alguna vez nos preguntan algo que pondría en peligro, por ejemplo, a los hermanos, pues nunca diríamos nada. Muy bien, eso es. Hermana Icía Rubio.
O quizás nos podemos ver en una situación, cuando estamos predicando, puede haber personas que no sean sinceras, pueden lanzarnos preguntas simplemente con el objetivo de polemizar, no quieren la respuesta. Entonces ahí no vale la pena el seguir conversando porque nos quitaría la felicidad de la predicación. Muy bien, eso es. Si vemos claro, hay que saber decidir cuándo dar una respuesta y cuándo no darla. Muy bien. Pues vamos a analizar otro de los relatos. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 23, los versículos 8 al 12. Lucas 23, 8 al 12. ¿Un voluntario o voluntaria para leerlo? Hermano Samuel Vázquez. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho. Hacía bastante tiempo que quería ver a Jesús, ya que había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verlo o hacer algún milagro. Entonces empezó a hacerle muchísimas preguntas, pero él no le contestó nada. En cambio, los sacerdotes principales y los escribas se levantaban y lo acusaban llenos de rabia. Entonces Herodes, junto con sus soldados, lo trató con desprecio y se burló de él poniéndole una ropa espléndida. Después se lo devolvió a Pilato. Ese mismo día, Herodes y Pilato, que hasta ese momento habían sido enemigos, se hicieron amigos. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí vemos otra vez otra reacción de Jesús, ¿no? Dice que Herodes esperaba verlo hacer muchos milagros y empezó a hacerle muchísimas preguntas, pero él no le contestó nada. ¿Qué aprendemos aquí de la reacción de Jesús? Hermano Juan G. Ruiz. Pues si encontráramos a alguien en el territorio que nos hiciera muchísimas preguntas, pues nuestra tendencia es responder, ¿no? Pero vemos aquí que cuando la actitud que hay detrás no es buena, pues puede ser momento de no responder tampoco. Muy bien, eso es. Hermano Javier Bárcena. Jesús nos da aquí también una lección de lo que es mantener la dignidad del cristiano. En esta ocasión, él no permitió, ¿no?, que personas, incluso influyentes, simplemente hicieran un espectáculo, se rieran, ¿no?, de esto. Mantuvo la dignidad y esto nos enseña también que el mensaje que llevamos es un mensaje digno y que las personas que tienen buen corazón merecen escucharlo, pero quizás haya momentos en los que sea mejor callar para mantener esa dignidad. Muy bien, eso es, ¿eh? Muchas gracias. Pues por último vamos a leer un tercer relato en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 36 al 38. Juan 18, 36 al 38. Y vamos a pedir a la hermana Vanessa Páramo. Jesús le respondió: Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así que Pilato le preguntó: ¿O sea, que tú eres rey? Jesús le contestó: Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Después de decir esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro que sea culpable de nada. Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué lecciones prácticas encontráis en este pasaje que acabamos de leer? Hermano Samuel Vázquez. Jesús dijo que no era parte del mundo y nosotros tampoco somos parte del mundo. Esto no significa que traicionemos al país en el que residimos, sino que nos hayamos separados en sentido espiritual. Tal como sucedió en el siglo I, los primeros cristianos también dedicaron su vida a dar testimonio cabal acerca del reino de Dios. Y había un comentario de una atalaya del 2002 que hablaba acerca de lo que dijeron los hermanos ante las autoridades en la Alemania nazi, ¿no?, en 1934. Ellos dijeron: no estamos interesados en los asuntos políticos, sino completamente dedicados al reino de Dios bajo Cristo su Rey. No le haremos daño a nadie,
Nos gustaría mucho poder vivir en paz y hacer el bien a todos los hombres según se presente la oportunidad. Y esta es nuestra misma manera de pensar. Muy bien, eso es. Hermana Eli de Martín. También vemos como Jesús sabía muy bien, ¿no?, que Pilato tenía la autoridad para liberarlo o para darle muerte, pero eso no le impidió hablarle del reino con valor, sino que aprovechó esta oportunidad para dar testimonio al funcionario más encumbrado de la región. Y en nuestro caso también tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de dar testimonio, aunque incluso si es con gobernantes, y hacerlo como Jesús, ¿no?, hablando con respeto pero con firmeza. Muy bien, eso es. Hermana Marta de Logan. Y también aquí cuando Jesús está empezando a hablar de que Él ha venido aquí para dar testimonio de la verdad, y entonces Pilato le pregunta ¿qué es la verdad? No le está preguntando diciendo, a ver, explícamelo, ¿qué es la verdad de que tú dices? Sino al contrario, se está un poco riendo como diciendo, ¿quién sabe lo que es la verdad? Por eso tampoco Jesús responde a nada de todo esto. Entonces también nos demuestra que cuando la gente nos pregunta cosas, tenemos también que ver qué es lo que hay detrás, si realmente es interés o no es interés. Muy bien, eso es. ¿Y hermano Ángel Páramo? A mí de todo este relato me hace mucho pensar en cómo lo estaría viviendo Jehová en ese momento, ¿no? Y en el gran ejemplo que es para todos nosotros, los que son padres podrán entender perfectamente lo que se siente al ver a un hijo sufrir como lo que estaba pasando en ese momento Jesús, ¿no? Pero Jehová fue capaz de poner el amor por encima de todo esto, darse cuenta de que aunque el amor cuesta, es un sacrificio en muchas ocasiones, sin duda merece la pena, ¿no?, por todo lo que iba a conseguir gracias al dar su hijo. Así que es una faceta muy buena que podemos imitar nosotros, especialmente en tiempos difíciles. El poner el amor a nuestros hermanos por delante de todo hará que luego consigamos resultados realmente duraderos y beneficiosos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Rubén Mora. Y al igual que Jesús dio testimonio de la verdad con palabras y con acciones al predicar con entusiasmo siempre y al demostrar con su forma de vivir que eso era la verdad, nosotros también podemos imitarlo si también al igual que él predicamos con entusiasmo, aunque se burlen algunas veces de nosotros, y también mediante nuestra conducta y nuestras buenas acciones se puede decir que apoyamos el reinado de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Hermana Julia, Natale. En el versículo 37 vemos que Jesús, como hemos visto antes, también ha sido fiel a la verdad y ha contestado claramente, sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Así que probablemente Jesús sabía que esta respuesta no le iba a gustar mucho a Pilato. Esto me hace pensar que a veces cuando estamos dando un estudio de la Biblia y conocemos los antecedentes de nuestro estudiante, ya sabemos que probablemente algo que vamos a considerar no le va a gustar mucho al estudiante, pero como Jesús queremos no readaptar la verdad al estudiante, sino confiar que Jehová va a dejar que la verdad va a crecer en el corazón del estudiante. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por vuestros comentarios. ¿Cuántas lecciones hemos podido aprender en lo que seguramente fueron conversaciones de Jesús con varias autoridades de pocos minutos? Por ejemplo, por un lado, hemos visto que hay que mostrar respeto a las autoridades y contestar a sus requerimientos cuando tienen derecho a saber algo, ¿no? Como cuando Jesús dijo que sí, soy rey, ¿no? Lo que no dijo Jesús, no vale la pena contestar a veces cuando las personas solo quieren polémica, discusión o reírse de nosotros. Y una última lección, Jesús tuvo siempre claro para qué había venido a la tierra, ¿no? Y incluso en un momento tan difícil dio un excelente testimonio y dijo que para esto había venido al mundo, ¿no?, para dar testimonio de la verdad. Así, por difíciles que sean nuestras circunstancias, que nada nos distraiga a nosotros tampoco de nuestro objetivo en la vida, que es defender la verdad. Pues ya hemos llegado al final de nuestra reunión y por ello queremos agradecer mucho a todos los que habéis tenido parte hoy vuestra ayuda, especialmente por los excelentes comentarios que hemos podido escuchar, fruto de una muy buena preparación, sin duda. Ha sido una reunión muy práctica y muy bien preparada por el esclavo fiel y prudente para darnos justo lo que nos hace falta en este momento.
Hemos visto cómo podemos ayudar a los demás de varias formas. Por ejemplo, entrenando a los más jóvenes para que puedan asumir más trabajo dentro del pueblo de Dios. También hemos visto cómo podemos ayudar a los que sufren por la mala salud, la edad avanzada o por la pérdida de un ser querido. Y también vimos cómo podemos ayudar a las personas mostrándoles consuelo con la palabra de Dios, con la Biblia, incluso comenzando cursos bíblicos con ellas para que puedan aprender más acerca de Jehová. Bueno, esto ha sido hoy. ¿Pero qué nos espera para la semana que viene? Pues entre otras cosas veremos 2 vídeos, 2 partes dedicadas a los que son hijos. A los de menos edad se verá un vídeo en la pizarra animada que responde a la pregunta ¿cómo lograr que me den más libertad? Y para los hijos de más edad se considerará una parte muy bonita, titulada Honre a sus padres mayores, donde vamos a poder analizar un vídeo muy emotivo, muy bonito, que nos hará entender el punto de vista de Jehová en cuanto a este asunto. Ahora, para finalizar la reunión, os invito, si os es posible, a ponernos en pie para poder cantar juntos la canción 14, con el título Honremos al nuevo Rey de la Tierra. Después el hermano Isaac Clavero nos representará en oración.